Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Hola. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un problema más de oscilaciones. Traje unos por ahí de exámenes viejos. Y luego quiero también empezar con el tema de ondas. Eh, el problema que vamos a hacer ahora es el problema de una barra que se le metió, se le incrustó una masa. Y entonces tanto la barra como la masa tienen la misma masa. ¿Ok? O sea, tanto la barra como la esfera tienen la misma masa. Quise decir. Y entonces el punto P es el pivote, ¿verdad? Donde está pegada la barra de un extremo. Y la barra tiene longitud L. Y la masa está a una distancia H del pivote. Entonces todo el sistema se levanta, ¿verdad? Un ángulo pequeño. Y entonces se libera y hace un movimiento armónico simple. Entonces, la parte A del problema le dice que calcule el periodo para amplitudes pequeñas. Es un problema de una reposición del semestre 1 del 2017. Pregunta. Sí. ¿Ahí hay que tomar en cuenta el radio de la esfera o...? No. Se supone que la esfera se considera una partícula puntual. Uh-huh. También se lo podrían dar, ¿verdad? Le podrían decir que la esfera tiene radio R, ¿verdad? Voy a leer el problema y tal vez ahí voy aclarando algunas preguntas que tal vez le surjan ahí de camino. El problema dice así, dice una varilla de longitud L oscila con respecto a un eje horizontal que pasa por un extremo. Un cuerpo de masa, de igual masa, perdón, que la varilla está situado sobre la varilla a una distancia h del eje. El momento de inercia de una barra rígida sin la masa puntual adicional respecto al centro de masa es 1/12 de ml cuadrado. O sea, es un dato que le están dando ahí en el problema. Y la parte A le dice que encuentre el periodo del sistema en función de H y de L. O sea, halle la T como una función de H y de L. ¿Okay? Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, dijimos que son amplitudes pequeñas, ¿verdad? Para que sea un movimiento armónico simple. Así que cuando yo desplace del equilibrio todo el sistema, ¿verdad? Un ángulo pequeño, lo libero, se supone que la amplitud tiene que ser, el ángulo tiene que ser pequeño, ¿verdad? Ok, entonces partimos de eso. Solamente que quiero resolver el problema usando lo que habíamos visto el lunes, que era con la suma de torques, para que vean, digamos, la diferencia. Yo el de lunes, el de la barra aquella que tenía un disco pegado, yo lo hice de una vez usando la fórmula del periodo. Pero también algunas veces sale más rápido si uno lo hace sumando torques, ¿verdad? Dependiendo de los datos del problema también, ¿verdad? Entonces, bueno, si lo hacemos por torques, yo tendría que comenzar escribiendo esto. Torque neto es igual a I por alfa, ¿verdad? La I es el momento de inercia con respecto al pivote. El alfa es la aceleración angular. Y de este lado, pues yo tengo que incluir los torques, ¿verdad? Y es un torque es un torque por cada cuerpo que conforme el sistema. Entonces aquí hay dos torques, uno para la barra y otro para la partícula que está metida ahí, ¿verdad? En la barra. ¿De acuerdo? Entonces vean que esto de aquí, de este lado, yo puedo hacer I
y escribirlo como D2 cita DT2. ¿Ok? Y aquí cita hace las veces de la amplitud, ¿verdad? Y se supone que es pequeña. ¿Ok? Entonces, poniendo los torques, recordemos que el torque, ¿cómo se calculaba? El torque es fuerza por brazo de palanca, ¿verdad? Fuerza por el brazo de palanca. Entonces, ¿qué era el brazo de palanca? Era la distancia desde el pivote, ¿verdad? Perpendicularmente a la línea de acción por donde pasa la fuerza. Entonces, vamos a hacerlo para la barra. El torque de la barra sería mg por el seno del ángulo, ¿verdad? Recuerden que cuando la barra se desvía, aparece un componente, ¿verdad? Del peso, que es mg seno del ángulo y mg coseno, ¿verdad? Entonces, coseno no me ayuda en nada porque es un componente que está perpendicular a la barra, ¿verdad? Entonces yo necesito el componente que va así. Entonces ya yo sé cuál es la distancia, cuál es el brazo de palanca, es la distancia que hay desde el pivote perpendicularmente a la línea de acción por donde pasa la fuerza. Quiere decir que aquí el brazo de palanca es L medios. ¿Está bien? Profe, no Sí. entendí por qué L medios. Ay, que pasó un bus y no vi nada. ¿Qué me decía, perdón? Que no le entendí por qué L medios. Ah, porque es la mitad, la barra tiene longitud L. Y digamos, es una barra homogénea. Entonces, el peso está, digamos, yo estoy considerando que es el centro de masa, ¿verdad? Es decir, la barra tiene el centro de masa. Entonces, los componentes del peso los estoy dibujando en el centro de masa. Y como es una barra homogénea, el centro de masa coincide con el centro geométrico de la barra. O sea, que sería la mitad de la barra. Ah, ya, ok. ¿Y eso siempre va a pasar, profe? Sí, siempre va a ser así. Sí, porque si le dicen que la barra no es homogénea, imagínense, habría que primero encontrar la inercia integrando. Sería un problema rudísimo, ¿verdad? No es, Ah, o ok. sea, siempre Gracias. las esferas, los cilindros, las barras, siempre eso va a ser homogéneo. Entonces el centro de masa coincide con el centro geométrico del cuerpo, ¿verdad? Sí, por dicha, ¿verdad? Porque si no, es decir, ya el problema se pondría más feo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, esta es la fuerza y este es el brazo de palanca, ¿verdad? Y recuerden que estos torques son torques de restitución. Entonces hay que ponerle un negativo. Igual que la ley de Hooke, que es menos K por X, ¿verdad? Ok, entonces ahí está el torque de la barra. Y el torque de la masa está un poquillo más abajo. Es lo mismo, ¿verdad? Tiene un componente mg seno, que es el que necesito, ¿verdad? Porque el mg coseno no me sirve. Y el brazo de palanca precisamente es la distancia desde el pivote hasta la línea de acción por donde pasa la fuerza, que ahora es h, ¿verdad? Entonces aquí sería menos mg seno de zeta multiplicado por h. Y ahí tengo los torques. Son solo dos, ¿verdad? Ahora, si se le cuelgan más cosas ahí al sistema, pues obviamente van a haber más torques, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo meto ahora un cilindro ahí o le pego otra cosa ahí, van a haber más torques, ¿verdad? Pero eh, ya sabemos que, bueno, es un torque por cada componente del sistema, ¿verdad? Ok, y esto es igual a I de 2 zeta de T2. Y vean qué rápido que sale por aquí, ¿verdad? Porque me dicen que zeta es pequeño, ¿verdad? Entonces yo puedo quitar este seno de zeta, ¿verdad? Y aproximarlo a zeta. Y acomodo un poco la ecuación y me queda así T2 zeta de T2 más mg, factor de L medios, más h, dividido entre I. Y aquí me queda afuera zeta. Y esto es igual a 0. Y ahí está. Vean que esto se parece al oscilador de D2X, de T2, ¿verdad? Más omega cuadrado X igual 0.
De aquí enseguida vemos que omega es esto, ¿no? Ya lo tenemos casi que listo. ¿Está bien? Claro, nos falta todavía escribir la inercia. ¿Cuál sería la inercia ahí del sistema? Vamos a ponerlo de este lado. Bueno, hasta ahí hay alguna duda. ¿Está bien? Yo tengo una preguntilla, pero Dígame. no hay que calcular como el centro de masa de la barra con la masita esa. Sí, también, claro. Hay que hacer eso. Lo que pasa es que, digamos, en este caso, cuando yo lo hago así, pues ya me queda directo. ¿De acuerdo? Sí, es decir, si yo lo hago usando la fórmula, o sea, la fórmula del periodo que vimos la clase pasada, sí tengo que recalcular el centro de masa del sistema, ¿verdad? Pero si me voy por aquí, por suma de torques, no. Es decir, lo que hago nada más es que sumo los torques, igualo ahí por alfa y busco la inercia. Entonces, hay como una ganancia ahí, ¿verdad? Por eso les digo, algunos de estos problemas son más sencillos eh, haciéndolos por un método o por el otro, ¿verdad? Sí. Entonces Entonces, perdón. usted diría que es mejor hacer este método cuando involucre diferentes masas. Pues vea, para serles sincero, eh, cualquier problema se puede hacer por los dos métodos, ¿verdad? Solamente que hay unos en particular que tal vez se complique más calcular el centro de masa del sistema, o uno puede incurrir en un error. Entonces, por aquí es más rápido porque usted se evita de eso, ¿verdad? Pero, es decir, es cuestión yo más bien les diría que si quieren un problema, que lo practiquen por los dos caminos, ¿verdad? Porque eso ayuda, digamos, ¿cómo se dice?, entender mejor el problema. ¿Sí? Pero sí, es decir, hay unos problemas que son más rápidos por aquí, ¿verdad? Eso ya depende de las variables que le den, ¿verdad? Como les digo, estos problemas se pueden complicar o se pueden cambiar. No quiero usar la palabra complicar. Se pueden cambiar. Es decir, yo podría poner algo más ahí o entonces enseguida que le cambie alguna variable, pues puede ser que el problema salga más rápido por aquí, ¿verdad? Por suma de torques. Pero es decir, no quiere decir que solo por aquí, ¿verdad? Si le aseguran que son oscilaciones pequeñas, siempre es válida la fórmula del periodo. Lo que sí es que hay que asegurarse de que uno calcule bien la nueva posición del centro de masa. Bueno, la inercia ahí es la inercia es un tercio de ml cuadrado, ¿verdad? Más mh cuadrado. Esa es la inercia. Y entonces, esa es la inercia con respecto al pivote, ¿verdad? Parecido a como lo hicimos en el ejemplo del lunes, ¿verdad? Y entonces omega, de aquí ya yo sé que esto es omega. Omega es eso que está ahí cerrado, ¿verdad? Pues omega sería la raíz cuadrada de g, L medios, más h cuadrado, digo sin el cuadrado, y abajo sería L cuadrado tercios más h cuadrado. Y ya una vez que uno tiene omega, ya uno sabe que el periodo es 2pi entre omega. Entonces lo que habría que hacer es coger esa raíz y ponerla ahí. Y ya nos queda la respuesta que nos están pidiendo. Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué el momento de inercia es un tercio por ml? En realidad no es un tercio. Es decir, recuerde que la barra tiene, bueno, sí, ahí sí es un tercio, quiero decir. Lo que pasa es que me estoy brincando una operación. O sea, vean que aquí estoy usando el teorema de los ejes paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que el teorema de ejes paralelos es la inercia del centro de masa
más md cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy poniendo la del centro de masa, es un 2º de ml cuadrado, que es un dato que le da el problema. Cuando ahora que lo leí, en el enunciado dice eso. Esa es la inercia que pasa por el centro de masa. Pero tengo que agregarle el m por la d. ¿Cuál es la d? Es la distancia del pivote, ¿a dónde? Al centro de masa. Quiere decir que aquí sería, ¿quién? L medios al cuadrado. Y aparte tengo que agregarle la inercia debida a la masa que está metida en la barra. Pero la masa que está metida en la barra es una partícula, ¿cierto? ¿Cómo se calculaba la inercia de una partícula? En partículas es que sumatoria de los MI, RI cuadrado. Sobre I, ¿verdad? Es decir, la suma a todas las partículas puntuales. Aquí solo hay una, que tiene masa M y que la distancia es h cuadrado. Entonces, cuando yo simplifique un medio de ml cuadrado más ml medios al cuadrado, me queda 1/3 de ml cuadrado. Ahí. Ah, ok. Gracias. Sí, bueno. Y aquí, digamos, el teorema de ejes paralelos sí hay que saberlo aplicar bien, ¿verdad? Por aquello de que deje no algo botado, ¿verdad? Porque aquí es común dejar algún término botado, ¿verdad? Bueno, entonces, pues lo que iba a hacer ahora era solamente sustituir, ¿verdad? Ya tengo la omega y la pongo ahí. Y me queda entonces, me están pidiendo una fórmula para el periodo en función de h y de l. Que sea función de h y l. Y el resultado es este, ¿verdad? 2pi raíz cuadrada de l cuadrado tercios más h cuadrado dividido entre g, l medios más h. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Profe, Sí. digamos lo que hizo antes para contestarle la pregunta a la compañera, ¿eso tendríamos que deducirlo nosotros o es algo que nos darían en el examen? No, hay que deducirlo, hay que hacerlo. Porque en el enunciado del problema solo le dicen que, o sea, solo le dicen que la inercia con respecto al centro de masa es un 2º de ml cuadrado. Entonces ahí hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. O sea, eso hay que hacerlo, Ah, porque, sí, porque no hay forma de, o sea, no se lo van a dar, ¿verdad? Le pueden dar las inercias, eso sí, que ustedes saben que en la barra son 2, ¿verdad? Pero ya ahí le toca a uno, digamos, aplicar el teorema de ejes paralelos. Ujú. Ok, bueno, entonces este método es usando torques. ¿Qué pasaría si lo hacemos por el otro método? O sea, por el que hicimos el lunes, para ver la diferencia, como para irle dando vuelta a esto, ¿verdad? Pues tenemos que calcular el centro de masa del sistema, ¿verdad? El sistema es la barra con la partícula esa metida ahí, ¿verdad? Entonces, eh, sería la masa de la barra más la masa de la partícula, ¿verdad? Por la nueva distancia del centro de masa es igual a la masa de la barra por L medios más la masa de la partícula por H. Y ahí tengo la nueva posición del centro de masa. Aquí se cancelan las M, ¿verdad? Y lo que me queda es H medios más L cuartos. Y una vez que tengo eso, la inercia es lo mismo que del método 2, digamos. Es esto mismo, ¿verdad? Lo único que había que calcular era esto. Bueno, en este caso está más fácil, es por aquí, creo, ¿verdad? Y nada más es poner la fórmula. T es igual a 2pi raíz de L cuadrado tercios más, bueno, vamos a ponerle la M, más MH cuadrado, ¿verdad? Entre la suma de las masas, ¿verdad? Que eran 2M, porque son dos masas, ¿verdad? Por G, ¿por quién? Por el AX, por la nueva posición del centro de masa, que sería H medios más L cuartos.
Y ahora cancele las masas, ¿verdad? Y acomode eso un poquito y tiene que llegar aquí. Bueno, aquí se ve más rápido por aquí, ¿verdad? Pero bueno, es que no había hecho uno con torques y quería que viera un caso con torques, por aquello de que si ven algo en un libro que ya, pues ya hayan visto más o menos cómo se hace, ¿verdad? Bueno, ¿está claro o hay alguna duda? Todo claro, profe. No, claro. Ok. Bueno, entonces voy a borrar para plantear otro por ahí. Alguien me preguntó, o yo lo comenté en una clase, acerca de que hay un caso de un movimiento armónico simple por ejemplo, el caso de un corcho que esté puesto en agua, ¿verdad? El corcho es menos denso que el agua, entonces flota, ¿verdad? Entonces, hay un problema de esos por ahí que quería comentárselos. Es decir, eh, es un paralelepípedo, o sea, es algo así. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando. Entonces tiene 3 dimensiones, ¿verdad? A, B y C. Y entonces le dice que la densidad respecto al fluido es ρ. Ya lo leo ahorita. El problema dice lo siguiente, dice un bloque de madera, ¿verdad? Cuya densidad con respecto al agua, la densidad con respecto al agua es ρ. ¿Ok? Dice, tiene dimensiones A, B y C. Mientras está flotando en el agua, con el lado A en la posición vertical, se empuja hacia abajo y se suelta. Entonces la pregunta que le hacen es, encuentra el periodo de la oscilación resultante, suponiendo que las amplitudes son pequeñas. ¿Ok? Entonces, es un caso de un movimiento armónico simple, igual que este que acabamos de hacer. El detalle es que le dice que mientras está flotando en el agua, con el lado A, en la posición vertical. Entonces, aquí las letras de hecho las puse mal. Es decir, puedo ponerle C a esta y a esta, porque lo que me están diciendo es que el lado A tiene que estar en la posición vertical. O sea, cuando yo lo veo de frente. Entonces esto es A, ¿verdad? Y está flotando. Quiere decir que por debajo está metido o está sumergido una distancia Y. Y el problema le dice que calcule el periodo. Entonces, ¿qué es lo único que le da el problema? Lo único que el problema le da es, para resolverlo son estas 3 dimensiones, que de hecho solo es importante la A, y la otra es, ¿quién? La G, que es la constante de la aceleración de caída libre. Y le dice que calcule el periodo. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, alguien le da un pequeño impulso con el dedo, ¿verdad? De manera de que no lo, ¿cómo se dice? No lo desestabiliza, ¿verdad? Simplemente le da un pequeño impulso y lo libera. Entonces el bloque comienza a hacer algo así en el agua. Y eso es un movimiento armónico simple. La amplitud es pequeña. Profe, me parece que el ejercicio decía que lo hacía desde una de las dimensiones. No me acuerdo si era desde A. Era algo así lo que decía. Sí, dice un bloque de madera cuya densidad con respecto al agua es ρ. Le dice con respecto al agua porque recuerden que en fluidos puede ser que esté completamente sumergido o parcialmente sumergido. Entonces este es un caso en donde una parte está por fuera. Por eso le dice con respecto al agua.
Entonces dice, tiene dimensiones A, B y C. Y entonces aquí viene, digamos, la parte importante. Dice, mientras está flotando en el agua, con el lado A en la posición vertical, mientras está flotando en el agua con el lado A en la posición vertical, se empuja hacia abajo y se suelta. Entonces se encuentre el periodo de la oscilación. Eso es lo que le está pidiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué fuerzas están presentes en el bloque? Este es el nivel del agua, ¿verdad? ¿Qué fuerzas están ahí? Está el peso, ¿verdad? Y el bloque está en un fluido, en agua, entonces hay una fuerza hacia arriba. ¿Cuál es esa fuerza? El empuje, que era del principio de Arquímedes, ¿verdad? Que lo llamaban con una B, o FB, creo que le llamaban también, ¿verdad? Entonces, esas son las únicas dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, igual, yo aquí tengo que salir de algún principio, digamos, fundamental. Por ejemplo, llámese conservación de la energía, llámese segunda ley de Newton, es decir, tiene uno que arrancar de algún lado, agarrarse de algo, ¿verdad? En este caso, pues lo mejor es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Suma de fuerzas es igual a M por A. Suma de fuerzas en Y es igual a M por AY, ¿verdad? Porque el movimiento, la oscilación es en Y, ¿verdad? En la dirección vertical. Entonces, de aquí es que uno sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas están presentes ahí? De ahí el peso, que es negativo, y el empuje, que es positivo. Y esto es igual a M, y la aceleración es D2Y dt2. Vean que yo escribo la aceleración así, ya en términos de una derivada segunda. ¿Por qué? Porque quiero encontrar una expresión que se parezca al oscilador. D2, D2x dt2 más omega cuadrado x igual c. O sea, yo quiero llevar esta expresión a algo que se parezca a esto. ¿Para qué? Para ver quién es omega. Porque con omega ya calculo el periodo. Siempre estos problemas salen por ahí, ¿verdad? La cosa ahora aquí es ver quién es la B y quién es el peso, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vean que la fuerza de empuje, que era lo que decía, el principio de Arquímedes, la fuerza de empuje es igual al ρ del fluido desplazado, ¿verdad? Por la G, por el volumen desplazado, ¿verdad? Eso era lo que decía Arquímedes. Entonces yo voy a aplicar esto aquí. Aquí sería entonces ρ por G. ¿Y quién es el volumen desplazado? El volumen desplazado es lo que está por debajo del agua. ¿Ok? ¿Qué sería lo que está por debajo del agua? B por C por A menos Y. Esto es lo que se desplazó por dentro, o sea, el fluido que se desplazó, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí, profe, entonces, ¿cómo uno agarra esa altura, digamos? No es que es el que tiene abajo. Ok, yo en este problema metí esta variable, la Y, porque es decir, esto no es una variable del problema, o sea, no es un dato del problema, sino que yo lo metí para ayudarme a resolver el problema. A mí solo me dicen que la caja está flotando en el agua. Entonces yo sé que hay una parte que está por debajo. ¿Qué porcentaje? No lo sé. Pero entonces yo lo que hago es que defino una variable nueva, una variable muda, que es esta, la Y. Igual ustedes le pueden llamar Z, X, como quieran, pero no es una variable que va a aparecer en la respuesta del problema porque no la declaró el enunciado. Entonces yo la estoy metiendo ahí. Entonces el volumen desplazado es lo que está por debajo del nivel del agua. ¿Qué sería? Las dimensiones de la caja, ¿verdad? B por C, por lo que está bajo el agua, que sería, digamos, esta franja. ¿Okay? Ese volumen que está debajo del agua es precisamente este, es A menos Y, ¿verdad? Porque le tengo que quitar a la cara A, le tengo que quitar el Y, ¿verdad? Que es lo que está por debajo.
Pero ese no sacaría el volumen de arriba, del nivel del mar a... Por encima del nivel. ¿Sí? No, es lo que está por debajo, porque vea que yo le estoy quitando. O sea, yo estoy, ¿cómo se dice? Poniéndole, vamos a ver. Así, es que lo definí mal, tiene razón. Es que esa Y yo la puse arriba. Ahí está el detalle. Esa es la pregunta suya. Sí, exacto, muchas Ah, gracias. sí, tiene razón. Había dibujado mal la Y. Sí, o sea, escogí una Y por encima. Y entonces a la A le quito la Y y me queda lo de abajo. Que es esto que está aquí, ¿verdad? Y ahora viene el peso. ¿El peso qué sería? M por G, ¿verdad? Y el M por G, ¿qué sería? Rho, Permiso. dígame. Ahí en la B que dice Rho, ¿eso es una F o es un más? ¿A dónde, a dónde? En la B. En B la, igual Rho. esto. La... Ajá. Esto es que yo lo puse, esto es una fórmula intermedia, que es el principio de Arquímedes. Esto es rho final por G por el volumen desplazado. Ah, ok. Gracias. Sí, con gusto, pero no tiene nada que ver con esto, sino que es que estoy justificándome cómo voy a calcular la fuerza de empuje. Ok, el peso entonces, ¿qué sería el peso? El peso sería rho por A por B por C por G. ¿Verdad? Esto es masa. Y del lado igual A, del lado derecho, tengo esto de aquí, que es otra vez esto, ¿verdad? Rho A, B, C, T2, Y, DT2. Vean a ver qué les parece. Esto es masa, ¿verdad? Y esto es peso. Y ahora lo que hago es que multiplico esto por A y también por Y. Y vean que lo que va a pasar es que me queda un término que se me cancela. O sea, me va a quedar nada más esto, menos rho G DC Y es igual a rho ABC D2Y DT2. O sea, cuando multiplique este por este, me queda, vean que me queda rho G BCA, que es este que está aquí. Solamente que este es positivo y este es negativo, entonces me los cancelo. Y solamente me queda rho GBC Y, que es este que está aquí. Y ahí, ¿qué puedo cancelar? La rho, la B, la C, y trato de escribir esto como el oscilador, para que se parezca. Y vean que cuando lo escribo me queda esto. A, T2Y, TT2, más G por Y, igual 0, ¿verdad? Pero todavía no se parece, tengo que quitar la A de aquí, ¿verdad? Entonces lo que hago es que divido entre A en ambos lados. Y entonces me queda, ahora sí me queda D2Y, DT2, más G entre A, Y. Y ahora sí, ¿verdad? Esto es completamente igual a esto que tengo aquí arriba, al oscilador. Vean que tiene la misma forma. Entonces ya yo sé que el omega cuadrado va a ser igual a ¿quién? Al término correspondiente. Profe, en este tipo de ejercicios lo que nos piden es que la fórmula se parezca o si nos están pidiendo algo numérico. No, le están pidiendo el periodo. Entonces, puede ser que le den datos para que dé un número, pero uno tiene que acomodarla para que esta ecuación al final se parezca a la del oscilador. Ah, ya, ya. Ajá. Entonces ya yo estoy en este paso, ¿verdad? Ya yo logré que la ecuación se pareciera a la del oscilador. Ahora lo que me queda es comparar, ¿verdad? Yo ahora qué digo, ah, bueno, omega cuadrado del oscilador, ¿verdad? La caja que está pegada al resorte, el omega cuadrado es igual a ¿quién? A G entre A. Y por lo tanto omega es la raíz de G sobre A. Y ya yo sé que el periodo, igual que en el problema anterior, es 2pi entre omega. Por lo tanto, el periodo va a ser 2pi raíz cuadrada de A entre G. Y ahí está la respuesta.
Ese es el periodo que le están pidiendo. Curiosamente, vean que aquí el periodo no depende de la densidad, ¿verdad? Ni tampoco depende de las otras dos dimensiones. Solo depende de quién. De la dimensión que adoptemos como la posición vertical. O sea, yo puedo agarrar el cubo, el paralelepípedo y voltearlo y poner la C en dirección vertical. ¿De acuerdo? Entonces ese periodo depende de la cara que yo escoja y de la cara que yo ponga a oscilar. Entonces por eso en el problema le dicen explícitamente que tiene la cara, este lado A, en posición vertical. Bueno, ese es un problema que por ahí lo he visto. Una pregunta, profe. Sí. ¿Hay alguna otra forma de resolver este ejercicio? Espérese, que va pasando otro bus. ¿Alguna otra forma de hacerlo? Dice usted. Sí, que no, que digamos, si alguien no supiese, por ejemplo, utilizar esto de la ecuación del oscilador, No, no, porque precisamente el tema del capítulo es el oscilador. Es decir, este problema no se podría, eh, ¿cómo se dice? Hacer por otro lado, por otra vía. Necesitamos el oscilador porque es un problema de un objeto que está oscilando. ¿Sí? Sí, hay que hacerlo por aquí, ¿verdad? Ahora, algunos de estos problemas se pueden hacer por energías y otros se hacen por aquí, por segunda ley de Newton. Pero este en particular hay que hacerle suma de fuerzas, ¿verdad? Porque es que en el bloque energía no sirve ahí, ¿verdad? Y lo más, digamos, lo mejor es suma de fuerzas, ¿verdad? Por ahí hay otro que me encontré. Ese se los dejo para que ustedes lo hagan con respuesta. Voy a borrar aquí si no hay ninguna otra pregunta. De vez en cuando salen esos problemas, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos en la modalidad presencial, por ahí salía alguno. De posición, una ampliación, por ahí sale. Vean este otro caso. Este es del semestre 2 del 2015. Ahora le dicen que es un cubo. Entonces ya ustedes saben que un cubo tiene todos los lados iguales, ¿verdad? Está metido en un fluido y le dan este dibujo. Te dicen que para abajo esto es Y. Y que este pedacito de aquí es A menos Y. O sea, es un cubo del lado A. Y entonces le dice otra vez, bueno, ahora le dice que el cubo tiene masa M. Y que calcule otra vez el periodo. Ven que es muy parecido, ¿no? Bueno, el periodo tiene que dar esto. 2pi raíz de M entre la densidad del agua por G por A cuadrado. Aquí el líquido es agua, ¿verdad? Tiene densidad ρW. Y vean la respuesta ahora, ¿verdad? Es distinta a la del problema anterior, ¿verdad? Pero aquí le dicen que el cubo tiene masa M, ¿no? Y es decir, es una caja cúbica, todos los lados son iguales, ¿verdad? Vean que aquí ahora aparece la densidad, ¿verdad? En el problema anterior no. Entonces pueden variar, ¿verdad? Dependiendo de los datos que le den. Pero siempre se hace igual que el anterior, ¿verdad? Haciendo una suma de fuerzas, te diga. Bueno, entonces ese se los dejo para que ustedes lo hagan.
Otro que me encontré por ahí, también igual para que ustedes lo desarrollen, es este caso. Esta es la posición de equilibrio, ¿verdad? Que dijimos que era x igual a 0, ¿verdad? Y entonces hay un resorte que se estira. Y el extremo derecho del resorte, a ver si me sale, se pega a un cilindro. ¿Ok? Y el cilindro tiene masa m. Pero no le dan el radio. O sea, aunque el cilindro tiene radio, no es importante en el problema. ¿Ok? Entonces el problema lo que le dice es que el cilindro se estira, o sea, estira el resorte una distancia de 23.9 centímetros. Y que la constante del resorte, la K, es 2.94 newton sobre centímetro. Ok, entonces aquí hay algo que lo está aguantando, o sea, que lo está sujetando. Entonces, enseguida que eso que lo está aguantando lo libera, sale con velocidad inicial 0. Porque le dice que se libera a partir del reposo. Sale del reposo. Obviamente se va a mover hacia la izquierda. Pero el detalle aquí es que el problema le dice que el cilindro no se desliza. Ese es el pequeño detalle. O sea, no resbala. ¿Ok? Vamos a ver el enunciado. Dice así, un cilindro sólido está unido a un resorte horizontal, sin masa, de modo que puede rodar sin resbalar. Sabían que cuando se libera, el cilindro rueda, pero no resbala, ¿verdad? A lo largo de una superficie horizontal, como se observa en esa figura. Luego le dan la constante de fuerza, ¿verdad? Y le dicen que el sistema parte del reposo desde una posición en que el resorte está estirado 23.9 centímetros. Entonces ahí, digamos, termina la redacción del problema. Luego viene lo que hay que calcular, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa eso? Que no se desliza. ¿Qué pasa aquí? Que no tiene fricción cinética. Sí, pero ¿qué pasa con el movimiento? Vean que le está diciendo que no se desliza, ¿verdad? Vean que el cilindro, cuando se libera, rota, pero también se traslada. Es una combinación de eso, ¿verdad? Entonces es un caso de rodadura, Hay que utilizar la energía esta de rotación. Ajá. Es un caso en donde el cilindro rota, o sea, el centro de masa del cilindro se traslada, este punto que es el centro de masa se traslada, ¿verdad? Y el cilindro como un cuerpo rígido también va rotando. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pide? Bueno, le dice que calcule la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación cuando pasa por la posición de equilibrio. O sea, cuando X es igual a 0. Eso es lo que le está pidiendo. Y la parte B le dice que haya una expresión para el periodo. ¿Ok? Entonces, este caso, yo no lo he hecho por fuerzas. Yo lo hice por energías. Entonces, es un caso en donde sale por energías. La respuesta de la parte A a mí me da, si la hice bien, me da 5.60.
Ya lo voy a medio plantear para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y la rotación es la mitad, 2.80. Y el periodo, la respuesta es esta, 2pi. Vean que siempre es el famoso 2pi ahí, ¿verdad? Y la raíz. Y adentro alguna razón, algún cociente, ¿verdad? Que me vincule las variables que me dieron. ¿Qué variables me dieron únicamente? ¿Cuáles son las variables que me dieron? La masa y ¿quién más? La constante del resorte. Y ahí adentro es 3m entre 2k. Ahí es donde uno tiene que llegar. Ok, entonces, para resolverlo, pues la energía cinética de traslación yo puedo decir que es un medio de m velocidad del centro de masa al cuadrado. Y la energía cinética de rotación, ¿qué era? Un medio de i omega al cuadrado. Y esta i es la i del centro de masa, ¿verdad? Le dicen que es un cilindro, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser ¿cuánto? Un medio de mr cuadrado. ¿Ok? Y como se trata de rodadura, recuerden que la rodadura dice que la velocidad del centro de masa es igual a omega por r. Y vean que en todo esto yo estoy metiendo el radio, ¿verdad? Pero el radio no es un dato del problema. Así que ese radio hay que quitarlo de alguna manera, ¿verdad? Cuando uno haga las simplificaciones. Entonces yo lo hice por energías. Entonces la energía mecánica es una constante. Entonces cuando yo lo libero de aquí, que él comienza a rotar y a trasladarse, la energía mecánica de aquí tiene que ser igual a ¿quién? A la energía mecánica cuando pasa por la posición de equilibrio, que es donde le están diciendo que lo calcule. Entonces simplemente hago una conservación de energía. La suma de la energía aquí en el momento que lo libero y la suma de las energías en el momento en que pasa por la posición de equilibrio. Pero ya sabemos que cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad ¿cómo es? Es máxima, ¿verdad? Tiene el máximo valor. Ok, entonces ahí, pues haciendo eso, la energía mecánica debería ser esto, ¿verdad? La energía mecánica es, a mí me dio 3/4 de m, v del centro de masa cuadrado, más un medio de kx cuadrado, que es la energía potencial. Y esto es igual a una constante. Y ya por ahí sale el problema, ¿verdad? Porque yo aplico esto en el momento en que lo libero y lo igualo cuando pasa por la posición de equilibrio. Entonces, cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿qué pasa con la x? Es 0. Quiere decir que este término desaparece. Y cuando lo libero del reposo, ¿qué pasa con la velocidad del centro de masa al principio? Es 0 porque sale del reposo. Entonces es solo aplicar conservación de la energía. Y de ahí sale la parte A. Bueno, y el periodo, pues se los dejo ahí para que ustedes lo calculen, ¿verdad? A ver cómo lo pueden obtener. Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. Son problemas que he visto por ahí, ¿verdad? Que han salido, hay muchos, hay un montón. El banco es gigantesco. Pero hay unos que se repiten mucho, ¿verdad? Los del péndulo, la barra esa, ¿verdad? Que está oscilando, hay un montón, con diferentes, o sea, con variantes, ¿verdad? Pero ese les gusta mucho, ¿verdad? Entonces, el libro por ahí también tiene un par de problemas de esos propuestos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, yo quiero empezar hoy, jóvenes, con el tema de ondas. Si no hay ninguna otra pregunta de eso. Porque ondas es más materia. No me gusta
pues correr ahí viéndolo todo ahí, sino que pues por lo menos esta semana empezar viendo lo más importante de los detalles de la teoría, y ya la otra semana hacemos problemas. Ok, entonces voy a borrar aquí si no hay ninguna pregunta. Bueno, el capítulo 16, bueno, hasta aquí entra el material para el primer quiz, ¿verdad? Recuerden que el primer quiz se evalúa el capítulo 14 y el 15, ¿verdad? Y está en la fecha el 4 de septiembre, ¿verdad? Pues lo que vamos a comenzar a ver ahora sobre ondas, pues es para el siguiente, para el quiz 2, ¿verdad? Profe, permiso, vieras que yo tenía una preguntilla sobre los quizzes. Ajá. Es que yo nunca he hecho un quiz así de los de ahora de la modalidad virtual, que haya que subir preguntas. Obviamente uno las tiene que escanear, ¿verdad? Sí, O se puede subir fotos. no, Tiene que ser escaneado. sí, yo creo que hay creo que hay por ahí un software que se lo adaptan al teléfono. Y, Ah, ok, sí, no, era por curiosidad. Y segundo, ¿verdad? O sea, digamos, en las 2 horas y media uno tiene que calcular ahí, por ejemplo, los minutos que le quedan para escanear, digamos, porque se le cierra, o sea, o sea, tiene que hacerlo entre ese tiempo. Esa era la pregunta. exacto, sí, que dicha que usted hace el comentario. Sí, vean, el problema aquí es que se le está dando un tiempo para que suban, digamos, los documentos, pero ahí está el nombre del programa. Ya lo pusieron ahí en el chat. Se le está dando un tiempo para que ustedes suban los documentos, pero ¿qué pasa? Que el estudiante se espera hasta último momento, ¿verdad? Porque tal vez un problema le falta una parte de hacer y el otro también, ¿verdad? Entonces se espera hasta el último minuto, ¿verdad? Y ustedes saben que la plataforma, pues, es decir, está programada de tal manera de que, si usted se espera hasta el final, se le cerró y no lo dejan subir los documentos. Y el problema es que no se reciben documentos fuera de la plataforma, ¿verdad? Es decir, no me vayan a enviar a mí soluciones de problemas al correo mío, porque eso no se recibe. O sea, tiene que No, estar no, en yo la... entiendo. Entonces usted aconseja mejor, digamos, por ejemplo, que son 2 problemas. Si termino uno, apenas lo termine, suba ese. Por aquello que Súbalo. no me da tiempo. Sí, Ok, ok, yo les, está yo bien. les recomiendo mejor súbalo porque es Sí, mejor sí. tener algo que no tener nada. No tener nada. Sí, 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 eso estaba pensando porque a veces, bueno, yo a veces como que sí tardo un momentillo en configurar la impresora, pero no, ese día uno la va a tener lista desde antes, entonces, Sí, para estar sí, bien sí. con eso. Y es Eso era que, lo... sí, yo lo que les digo a los estudiantes, vea, si faltan 15 minutos ya y usted ve que ya el problema no le va a hacer nada, o sea, no le pudo hacer lo que usted quería o no vio al final qué era lo que había que hacer, qué sé yo, no importa, es mejor que logre poner en la plataforma lo que usted planteó, que no que se quede ahí hasta el puro final, ¿verdad? A ver si se le ocurre algo y resulta que la plataforma se cierra. Y se los digo porque a mí me pasa en un curso que yo doy de la carrera de física y tengo ese problema con los estudiantes, ¿verdad? Se esperan hasta faltando 5 minutos para las 5 y se les cerró la plataforma. Entonces quedaron con todos los problemas afuera, ¿verdad? Entonces el problema es ese, que no se reciben No, no, jamás. documentos por fuera de la Más plataforma bien, porque... desde ya me estaba causando ansiedad, por eso estaba pensando cómo hacerlo. No, no, Dios guarde que le Sí, pase uno sí. eso. No, hay Ok, que gracias. administrar el tiempo, ¿verdad? Para que no nos pase eso. Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de ondas, movimiento ondulatorio. Eh, las ondas se parecen mucho en su descripción a lo que ya vimos de oscilaciones, ¿verdad? Es decir, es un movimiento parecido, no igual, ¿verdad? Pero la parte matemática es muy similar. Es decir, las ondas también tienen un periodo, igual que el movimiento oscilatorio, ¿ok? Y tienen una frecuencia, ¿ok? Y tienen frecuencia angular. Entonces, son muy parecidas. Entonces, ¿en qué consiste una onda? Bueno,
Hay ondas mecánicas y también hay ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, que son las que vamos a estudiar ahora, necesitan de un medio para propagarse. Por ejemplo, el caso de una cuerda, ¿verdad? Usted tiene una cuerda, la pega a una pared, le da un impulso a la cuerda, ¿verdad? Y se observa una ondulación, ¿verdad? Esa ondulación en términos de una onda es una perturbación. Es una perturbación en el espacio y el tiempo. Quiere decir que un movimiento ondulatorio requiere de la posición de un punto por donde pasa la onda y de un instante de tiempo. ¿De acuerdo? En cambio, las ondas electromagnéticas no requieren un medio para propagarse. Ellas se pueden propagar en el vacío. Por ejemplo, las ondas de radio. Entonces, nosotros las que vamos a estudiar aquí son las ondas mecánicas, las que sí necesitan un medio. Por ejemplo, una cuerda, ¿verdad? Cuando se le da ese impulso, o por ejemplo, las olas en el mar, ¿verdad? Es un tipo de onda mecánica, el medio es agua, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que las ondas mecánicas requieren de un medio elástico para propagarse, ¿ok? Y ese medio tiene ciertas características, ¿verdad? Si es un líquido, tiene una densidad, ¿verdad? Si es un gas, también tiene una densidad. Y si es una cuerda, tiene que haber alguna propiedad elástica que describa esa cuerda, ¿verdad? Cuando pasa la perturbación. ¿De acuerdo? Entonces, las ondas es una perturbación, entonces. Se trata de una perturbación en el espacio y el tiempo. ¿Ok? Entonces, las ondas transportan energía y momentum lineal, pero no transportan materia. Esa es otra característica, ¿verdad? Entonces, es muy común estudiar, por ejemplo, el caso de las olas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un bote que está atado en un muelle, cuando llega la ola, ¿verdad? Lo que observamos es que el bote se levanta levemente, ¿verdad? Y luego baja, pero no se traslada. Digo, si no está amarrado, obviamente que se lo lleva la corriente, pero si está atado a un muelle, pues sí, es decir, lo que vamos a observar es un movimiento de ascenso y descenso. ¿De acuerdo? Entonces, las ondas yo las puedo clasificar en ondas longitudinales. Voy a ponerlas de último. Longitudinales y en ondas transversales. ¿Ok? ¿Cuáles son las ondas transversales? Es el caso de la cuerda, que les decía yo ahora, que uno le da un impulso. Entonces, si nosotros tenemos una cuerda y en esa cuerda tenemos identificado un punto, por ejemplo, un punto que esté marcado en la cuerda, lo que vamos a observar es algo así. Aquí viene el pulso, ¿verdad? Y cuando pasa por el punto, ese punto que yo lo llamo P, lo levanta y luego lo baja, ¿verdad? Mientras pasa la perturbación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les llaman ondas transversales? Bueno, porque el movimiento de ese punto que está identificado en la cuerda es perpendicular a la dirección del movimiento del pulso de la onda. O sea, vean que la onda como perturbación es un pulso, ¿verdad? Es un tren, es una ondulación que está pasando, ¿verdad? Que se mueve a lo largo del eje X. Entonces, cuando esa ondulación llega, lo que pasa es que el punto solamente tiene posibilidad de moverse verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esa es una forma de clasificar una onda, diciendo que ese punto se mueve perpendicularmente a la dirección del movimiento. Y eso se ve en cuerdas, ¿verdad? Es muy común en cuerdas. Ok, bueno. El caso de las ondas longitudinales lo podemos ver en el caso de un resorte. Por ejemplo, en el caso del movimiento armónico simple. Teníamos un resorte, ¿verdad? Que tiene una constante K y se le puede, ¿cómo se dice? Se puede estirar, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo estira y lo libera, lo que va a pasar es que se forma un pulso, es decir, una onda dentro del resorte. Y ese pulso viaja a través del resorte.
Lo que pasa es que lo hace tan rápido que el ojo humano no lo percibe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno estira ese resorte o cuando lo comprime, ¿verdad? No importa, y lo libera, lo que va a observar es esto. Va a observar en una película, ¿verdad? Que se lo muestre, una región más oscura y una región en donde el resorte se ve más extendido. Entonces, esta parte que ustedes ven aquí, que está como más ennegrecida, ¿verdad? Más sombreado, es donde está viajando el pulso, ¿verdad? Similar al pulso de la cuerda. Entonces, en el caso de un resorte, ese mismo punto P está en el pulso del resorte. Entonces, ese punto ahora solo se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces decimos que ahí se trata de una onda longitudinal. Entonces, ¿qué es una onda longitudinal? Bueno, es aquella donde el punto en la perturbación solamente se puede mover paralelamente a la dirección del movimiento de la propia perturbación. ¿Okay? Pues resumiendo, transversal, el punto se mueve perpendicular a la dirección de movimiento de la onda. Y la longitudinal, el punto se mueve paralelo a la dirección del movimiento de la onda. ¿Está bien? Pues eso es una forma de clasificar las ondas. No, hay otras formas de clasificar una onda, pero digamos que esta es en un plan para estudiarlo en un plano XY. Ok. Bueno, resulta que ese pulso, ¿verdad? En el caso de la cuerda o en el caso del resorte, ese pulso se mueve con una velocidad v. Y esa velocidad v es constante. Es decir, no cambia, es la misma, mientras que el pulso se propaga. O sea, cuando usted tiene una cuerda atada a una pared y le hace así, ¿verdad? Le provoca un impulso donde uno ve que va la ondulación, esa ondulación no acelera, siempre se va a mover con la misma velocidad. Sin embargo, el punto por donde pasa la cuerda sí acelera. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Hay que estudiar, es decir, hay que ver las dos cosas por separado. El movimiento del pulso, ¿verdad? Y el movimiento del punto por donde pasa ese pulso. ¿Ok? Pues el pulso como tal se mueve con velocidad constante, pero el punto por donde pasa el pulso, que lo hace que se mueva verticalmente, sí acelera. O sea, su velocidad cambia dependiendo de la posición en la que esté el pulso y del instante de tiempo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, nosotros para estudiar las ondas tenemos que utilizar alguna descripción matemática que sea consistente, es decir, que nos sirva siempre, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos las ondas viajeras, el libro les llama así, ¿verdad? Ondas viajeras. ¿Por qué les dice así? Bueno, porque se refiere a que es un pulso que se mueve. Vean que cuando yo uso la palabra pulso, también me refiero, es lo mismo, es decir, el pulso es la perturbación como tal, o es el frente de la onda, ¿verdad? Es decir, donde va la perturbación moviéndose. ¿Okay? Bueno, entonces las ondas viajeras necesitamos describirlas siempre a través de alguna forma consistente, matemáticamente hablando. Entonces vamos a utilizar esta notación. Una onda viajera tiene esta forma, y de xt, ¿verdad? Es igual a una función de x más menos b por t. En donde eso que está en el paréntesis se llama el argumento de la función. Entonces, para que una onda sea viajera, tiene que tener esta forma. X más menos b por t. O sea, puede tener el más o puede tener el menos. Y esa v que vemos ahí es la rapidez del pulso. Del pulso. ¿Ok? Y es la que yo digo que es constante. Entonces, un ejemplo de una onda viajera, ahí en el libro le dan uno al principio, un ejemplo resuelto,
es esta, y de xt es igual a 2 entre x menos 3t cuadrado más 1. Este es un ejemplo que está en el libro, en el capítulo 16. Está en la página 418. ¿Okay? Eso es una onda viajera. Y nos está diciendo que la rapidez con la que se mueve ese pulso en el sistema internacional son 3 metros sobre segundo. Pero es posible que la forma matemática de esa onda cambie. Es decir, no necesariamente tiene que tener esta forma. Podría ser que tenga esta forma. No sé, digamos 5 por e a la x menos 2t o más 2t con más, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces vean que ya aquí se trata de una función exponencial, pero el argumento de la función siempre va a tener la forma x más 2t o x menos 3t. Eso nos asegura que cuando veamos eso en el argumento se trata de una onda viajera. Pregunta, profe, en Sí. la parte esta de las velocidades, no importa si tiene un negativo o un positivo. ¿A dónde? Ahí, en la parte del tiempo. Usted dice aquí el más menos. Ajá. Sí, a eso iba. Cuando es un más, o sea, cuando en el argumento hay un más, como por ejemplo aquí, lo que está diciendo es que la onda se mueve hacia la izquierda. Y cuando es un menos, estamos diciendo que la onda se mueve hacia la derecha. Pareciera que fuera al revés, ¿verdad? Digo, la intuición nos diría que es al revés, pero no. Así como lo estoy escribiendo está bien. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, eso sale de cuando se estudia esto, los sistemas de coordenadas. Un sistema de coordenadas moviéndose con respecto a otro. ¿Recuerdan en física 1 aquello de movimiento relativo? De que había un sistema que estaba en reposo y había otro que se estaba moviendo con respecto al otro. Bueno, ese más o menos viene de eso, de estudiar, digamos, dos sistemas de coordenadas, uno en movimiento con respecto al otro. Pues cuando se estudia eso, aparecen ese más y ese menos. El libro no lo justifica, se lo hace de una vez, por acto de fe. ¿Okay? Entonces, cuando estamos usando más, se mueve hacia la izquierda. Y cuando es menos, se mueve hacia la derecha. ¿Okay? Pero la rapidez siempre es constante. ¿Está bien? Bueno. Permiso, profe, una pregunta. Sí, dígame. Ese caso de abajo, con el exponente, uno podría decir que la rapidez es 2, dependiendo para qué lado vaya, ¿o no? Sí, aquí, digamos, en este caso estaríamos diciendo que el pulso se mueve hacia la derecha, con una rapidez de 3 metros por segundo. Y en este caso estaríamos diciendo que se mueve hacia la izquierda, con una rapidez de 2 metros por segundo. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, resulta que les decía que el movimiento ondulatorio guarda cierto parecido con el movimiento oscilatorio. Entonces, el movimiento ondulatorio también es periódico. Entonces, omega es 2pi sobre t en el movimiento ondulatorio. Igual que en el caso de oscilaciones, ¿verdad? Y el periodo es igual a 1 sobre f, el inverso de la frecuencia. Okay, entonces también omega es 2pi por f, ¿verdad? Ahora, en el caso del movimiento ondulatorio, cuando yo utilizo una función para describir el movimiento, la distancia que hay entre dos crestas o dos valles, por ejemplo, la distancia de aquí a aquí, voy a poner el periodo aquí. La distancia se llama la longitud de onda y se usa la letra griega lambda. Entonces, la distancia entre dos crestas es lambda y la distancia entre dos valles es lambda. Y la distancia entre dos puntos, cualesquiera que se comporten de forma similar, también es lambda. Entonces, lambda es la longitud de onda. ¿Okay?
Entonces el pulso, su rapidez se puede calcular como es con rapidez constante. Recuerden que la distancia es velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad del pulso es lambda por f. Esa es la velocidad. O también se podría escribir como lambda entre t. Esa es la rapidez del pulso. O sea, de la perturbación como tal, ¿verdad? Entonces, la perturbación adapta una forma de una función, ¿verdad? De una función de x más menos vt, ¿verdad? Y se mueve con una velocidad v, que es constante. Pero me refiero a la perturbación como tal, no al punto P por donde pasa la perturbación. De ese vamos a hablar ahora después. Bueno, perdón. Entonces, no lo confundamos, ¿verdad? Esta es la V del pulso como tal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calcularíamos la velocidad del punto? Bueno, esa velocidad se llama la velocidad transversal. Y para eso necesitamos definir una nueva función que es más general, que se llama una onda sinusoidal. Una onda sinusoidal. Ese nombre se debe a que utiliza funciones trigonométricas. Puede ser seno o coseno para describirlo. ¿Okay? Entonces, hay una onda viajera que tiene un nombre particular, que es la onda sinusoidal. Y tiene esta forma. Y de xt es igual a seno de kx más menos omega t más phi. ¿Okay? Esa A que está ahí es la amplitud de la onda. La K es una cantidad nueva que se llama el número de onda. Esa no la teníamos en oscilaciones, ¿verdad? Ese número de onda K es igual a 2pi sobre lambda. Ya lo confunden con el resorte, ¿verdad? Con la K del resorte, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? La omega es la frecuencia angular, que ya esas sí las conocemos, ¿verdad? 2pi por f. Y la phi es una constante de fase. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, para ir ordenando las cosas. Estamos estudiando las características de una onda, particularmente el movimiento ondulatorio. Por eso entonces estamos hablando de una onda viajera, porque se está moviendo, porque el pulso tiene una velocidad v, que es constante. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de esa onda, la y de xt, puede ser cualquier función matemática. Ya había puesto el ejemplo de un cociente y de la exponencial. ¿De acuerdo? Eso es una onda viajera. Tiene la forma x más menos bt. Pero resulta que hay una en particular, hay un caso particular de onda viajera que se llama la onda sinoidal o senozoidal, que es una que utiliza función seno o coseno para describir el movimiento de la onda. ¿Está bien? O sea, este es un caso particular. Entonces, con esta ecuación, yo puedo averiguar la velocidad del punto P. Esa velocidad del punto P se llama la velocidad transversal. Porque recuerden que el punto se mueve, lo puse mal. El punto se mueve perpendicularmente a la dirección del pulso, ¿verdad? Pues por eso se llama velocidad transversal. ¿Cómo se calcula esa velocidad transversal? Es la derivada parcial de y respecto de t. Vean que aquí tengo que usar el símbolo de derivación parcial, porque la y es función de x y de t.
Entonces tengo que dejar claro con respecto a qué estoy derivando. En el caso de la velocidad transversal es una función de x y de t, pero tengo que derivar con respecto a t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo esa función? ¿Qué me daría? Sería omega por a por el coseno, ¿verdad? De kx menos omega t. Ah, bueno, y tengo que escoger un signo, ¿verdad? Voy a suponer que se mueve hacia la izquierda. Entonces voy a dejar el signo negativo. Entonces aquí me quedaría un menos. Y ahí tengo la velocidad transversal. Eso, profe, aquí no era al revés, digamos que si va para la izquierda va para la derecha y si va para la izquierda es que va en positivo. Si va para la izquierda, es positivo. Ajá. Y si va para la derecha, es negativo. ¿Por qué? Lo dije mal. Creo que dijo que ahí se iba a mover a la izquierda y le puso el menos. Bueno, no. Aclarémoslo. Aquí estaba más menos, ¿verdad? Entonces, quité el más, supongo que se mueve hacia la derecha. Con el menos, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es quitando uno de los signos para poder hacer la derivada. Entonces, con el menos, estoy diciendo que se mueve hacia la derecha. Y entonces aquí lo que hago es que derivo. Entonces, cuando derivo seno, me queda coseno. Y vean que aquí tengo que derivar con respecto a t, ¿verdad? Entonces, la regla de la cadena me dice que tengo que sacar omega, ¿verdad? Con el negativo, que está aquí. Esa es la velocidad transversal. Entonces, no hay que confundirla con la velocidad del pulso, ¿verdad? La u es la velocidad del pulso, que es constante, y es en la dirección del eje X. Y la velocidad del punto, que está pintado en la cuerda, es la velocidad transversal. Entonces, el punto sí acelera. Por donde pasa el pulso, el punto sí acelera. Su velocidad cambia conforme se mueve hacia arriba o hacia abajo. Pero el pulso siempre se mueve con velocidad constante. ¿Okay? Entonces, tenemos velocidad transversal. También podemos calcular aceleración transversal, ¿verdad? ¿Qué sería la aceleración transversal? Sería la derivada, es función de x y de t, ¿verdad? Y es la derivada de la velocidad, la derivada parcial de v y respecto de t. O lo que sería lo mismo, la derivada segunda de y respecto de t cuadrado. ¿Está bien? Entonces la aceleración transversal del punto, haciendo la derivada, tendría que derivar esto, ¿verdad? Eso me quedaría entonces, ¿qué? Me quedaría menos omega cuadrado por a por el seno de kx menos omega t más phi. ¿Está bien? Así. Está bien, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Y bueno, esta está en metros sobre segundo cuadrado. Y esta está en metros sobre segundo. Profe, pero si la derivada de coseno es menos seno, ¿no debería cancelarse con el negativo del omega? Pero vea que ya hay un menos aquí. Y ese menos se cancela con el de la regla de la cadena. Porque yo tendría que sacar Ah, sí, menos sí. omega, ¿verdad? Menos por menos más, pero la derivada de coseno es menos seno. O sea, me sigue quedando un menos. Sí, ya. Gracias. Ok, entonces, bueno, esos son los valores transversales del punto de una partícula que pertenece al medio elástico por donde se propaga la cuerda. ¿Ok? Y los valores máximos también es igual que en el caso de las oscilaciones, ¿verdad? Los valores máximos, aquí en este caso la VY máxima
es el valor absoluto de omega por A, sin el menos. Y el valor máximo de la aceleración transversal es el valor absoluto de omega cuadrado por A, sin el menos. Vean que no le estoy poniendo el menos, ¿verdad? O sea, los valores máximos son los valores absolutos de omega por A y omega cuadrado por A. Entonces, así calculo la velocidad del punto. ¿Cómo calcularía la velocidad del pulso? Lambda por F o lambda entre T. ¿Sí? Vean que esta depende de la posición, ¿verdad? O sea, de la posición en X por donde está pasando el pulso, ¿verdad? En ese instante T. Entonces va a estar cambiando constantemente, ¿verdad? Porque si es es decir, si es un experimento donde se activa un cronómetro, pues ese punto va a estar, es decir, acelera, ¿verdad? Su velocidad va a cambiar. Bueno, voy a quedar aquí porque lo que quería era introducir el tema para, pues el lunes ya entonces poder terminar de ver algunos detalles y hacer algún problema. Entonces, pues vamos a quedar aquí. Continuamos el lunes. ¿Alguna pregunta? Profe, si resolvemos los 2 ejercicios que nos dejó o tenemos alguna duda, se la mandamos al correo, ¿verdad? Sí, claro, me escriben ahí. Yo por el correo intento aclararles. Perfecto, gracias. Bueno, Bueno. profe, gracias. Bueno, ok. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias, Profe. profe. Bueno, ok, pura vida. Hasta luego.